Bienvenidos a la sesión del taller Pluralismo Cultural y Minorías con Jesús Ignacio Delgado Rojas, que es profesor en la Universidad de Sevilla y que nos va a hablar sobre liberalismo y políticas identitarias. Quería hacer una breve presentación de Jesús Ignacio. Él fue graduado en Derecho y ADE, doble graduado en Derecho y ADE por esta universidad, la Carlos III. Se doctoró asimismo en esta universidad, si no me equivoco, en 2019 en el programa en Derechos Humanos. Sé cuándo se doctoró porque sé que no pude asistir a su tesis doctoral porque yo estaba en Rusia, entonces sé cuándo fui a Rusia, a San Petersburgo, y entonces por eso sé que fue en 2019. Y ha sido compañero de departamento hasta hace pocas fechas y actualmente se ha incorporado a la Universidad de Sevilla, donde es profesor, ¿no? Bueno, sobre el tema hay que destacar que hizo una tesis sobre moralismo legal y liberalismo, y sobre el tema de hoy yo creo que va a ser un tema polémico, interesante, puesto que sigue en sus tesis sobre liberalismo igualitario y desde esas tesis de liberalismo igualitario analiza las políticas de la identidad. Y sin más, y agradeciéndole que hoy haga la ponencia en el taller de Pluralismo Cultural y Minorías, cedo la palabra. Muchas gracias, Óscar. Bien, buenas tardes a los amigos que me acompañan aquí en el aula y también a los queridos y queridas compañeros y compañeras que os veo conectados a través de la pantalla. Mi agradecimiento a todos por hacer un breve espacio de tiempo en vuestros quehaceres diarios para poder compartir este rato de charla en este taller de pluralismo cultural y minorías, y dar también sobre todo las gracias al coordinador, el profesor Óscar Pérez, que siempre tiene a bien abrir el espacio de este taller, ya largo taller que cuenta con varias ediciones, y que me haya ofrecido la oportunidad de poder compartir esta tarde con vosotros. Mi agradecimiento en especial para Óscar. Miren, ustedes, conforme ya empezaba a apuntar Óscar, el tema que yo traigo hoy para discutir en este rato versa sobre el tema de las políticas identitarias y la idea que ya esbozó tanto Taylor como Honneth, ¿no? de las políticas del reconocimiento y cómo se están llevando a cabo algunas consecuencias que ya ligan el reconocimiento al tema de las identidades, ¿no? Que es lo que se ha venido convirtiendo en las denominadas luchas identitarias, y algunas veces con ecos en lo que también se llaman las guerras culturales, pero que a esos temas no voy a llegar tanto. El paper que les distribuiría Óscar es un paper todavía en construcción, donde sigo pensando, leyendo, reflexionando sobre algunos aspectos, y que son principalmente los que me gustaría someter hoy
a vuestra consideración. En ese sentido, lo que traigo son más inquietudes que conclusiones. Entonces, es un tema abierto, polémico, como decía Óscar, y lo que quiero es que me ayudéis a ordenarme a mí mismo, porque algunas veces los puntos de partida no son los puntos finales a los que uno llega, y seguramente que con el diálogo constructivo que tras mi intervención podamos tener, seguro que me dais muchas más luces que las que yo traigo. En ese texto parto de la idea de tolerancia, ¿de acuerdo? Una idea clásica en la historia del pensamiento político, pero que hoy vuelve a estar en el foco de nuestra atención con una renovada actualidad, ¿de acuerdo? La irrupción de nuevas formas de intolerancia, de intransigencia en nuestro mundo, nos hace replantearnos el tema de la tolerancia, del choque cultural, de la acogida, de la recepción, del trato dado al diferente en un contexto que, como ya nos vaticinaba Rawls, está marcado y seguirá estando cada vez más marcado por el hecho del pluralismo. Esto es un viejo debate de los años 80 y 90, donde ya entre Taylor y Habermas como grandes protagonistas de ese debate, intentaron plantear desde la doctrina liberal cuál era el acomodo que podía tener el multiculturalismo, el encuentro entre identidades dentro del marco de la teoría liberal, que parecía de entrada poco receptiva a acomodar el valor de la diversidad, o al menos de entrada producía ciertas fricciones, el acomodo del valor diversidad en el marco de la teoría liberal, o al menos de la teoría liberal clásica. Bien, partiendo de esa premisa de aquel debate, que no voy a volver sobre ello, porque es un debate que ya está más agotado, más superado, donde sonaban los ecos de la polémica liberal comunitarista, ¿de acuerdo? Que Óscar también bien trabajó esa batalla, esa polémica, pero yo deseo, partiendo, sí, de aquel punto, pero deseo transitar otro camino. Tiene algo que ver con la polémica liberal comunitarista, pero creo que el debate hoy se sitúa en otros términos en el asunto de las identidades. Bien, el texto se nutre principalmente de cómo se ha afrontado el tema de las identidades en el contexto italiano. Y esto es un dato que les cuento principalmente porque ha sido esta investigación en el marco de una estancia de investigación que he realizado en Italia, y entonces la bibliografía y los teóricos y teóricas principalmente que han animado mis reflexiones proceden de aquel país. Entonces, creo que en Italia se ha producido un avivado debate que con las debidas salvedades se puede trasladar sin mucho esfuerzo a cualquier país europeo. Italia siempre es un laboratorio político muy interesante para analizar
para analizar nuestros temas académicos. Entonces, verán el uso de la mayor parte de la bibliografía procede de Italia, y el blanco de mi crítica, por así decirlo, es una profesora italiana, Ana Elisabetta Galeotti, que es una importante teórica del multiculturalismo, de las políticas del reconocimiento en Italia, y cuyos textos, sus libros, pues me han servido bastante para seguir profundizando en estas ideas. En la primera parte de mi intervención, lo que voy a tratar de sustentar es como una política del reconocimiento, ¿de acuerdo? Que sea capaz de dar sustento a alguna de las ideas del multiculturalismo, genera algunas fricciones con el paradigma del individualismo sobre el que se asienta, sobre el que se construye la idea de derechos humanos, ¿de acuerdo? Vuelve a aparecer aquí el viejo debate entre el universalismo de las personas, sustento ético de los derechos humanos, y el particularismo de las culturas, ¿de acuerdo? El debate entre universalismo o particularismo. Entonces, partir de una tesis universalista, ¿de acuerdo? De una apuesta decidida por los derechos humanos, ¿de acuerdo? Que se construyen inequívocamente sobre esa tesis individualista, genera consecuencias, genera fricciones sobre otros modelos de sociedad que no se construyen, que no se asientan sobre la tesis del individualismo moral. Desde luego está que hay tradiciones culturales que no se construyen sobre la idea universalista que se alumbra en el mundo moderno, ¿de acuerdo? Y tiene su máximo exponente en Immanuel Kant, ¿de acuerdo? Ese paradigma individualista como un sujeto digno y por eso merecedor de derechos, titular de derechos, choca con otras visiones de la sociedad, con otras visiones del mundo, con otras visiones filosóficas de cuño colectivista, ¿de acuerdo? Que son los que en el paper he situado como tradiciones de pensamiento que en la terminología de Bobbio, en un libro que sigue siendo muy útil sobre las teorías de la forma de gobierno en la historia del pensamiento político, él denomina los casos del despotismo oriental. Ese despotismo oriental, que es la contraparte o la otra visión antagónica al universalismo de los derechos de la modernidad, ya nos dice que son formas despóticas, ¿de acuerdo? Es decir, no sitúan como eje primordial al sujeto, ¿de acuerdo? Es decir, el individuo, antes de ser titular de derechos, es un obligado a deberes para con la comunidad. Es decir, lo principal no es el sujeto, sino ese ente abstracto por encima del sujeto que lo trasciende, que es la comunidad. ¿De acuerdo? Son visiones de la sociedad donde el aspecto colectivista, holístico, pues pesa más que el individuo
singularmente considerado. La segunda parte y oriental, porque según el rastreo que hace Bobbio a través de la historia del pensamiento político, estas formas de gobierno despótico son propias geográficamente de Oriente, ¿de acuerdo? Y saca a colación todas las ideas de Montesquieu, incluso algunos pasajes de el Hegel más racista, ¿de acuerdo? Hoy cosas que nos parecen totalmente muy políticamente incorrectas, pero que se pueden rastrear en las obras de estos pensadores. Bien, cuando enfrento estos dos modelos de sociedad, modelos teóricos, ¿de acuerdo? Modelos normativos, hago la salvedad en algún punto del documento, la apuesta por el individualismo no es una descripción de cómo son las personas. La apuesta por el individualismo es una apuesta por cómo deben ser tratadas las personas. Nos movemos en el plano normativo, en el plano del deber ser. Claro que las personas de carne y hueso, como nosotros, pertenecen a una cultura, hablan una lengua, pertenecen a una raza, a una etnia. Pero lo que hace precisamente el individualismo de la democracia liberal es hacer abstracción de esos datos contingentes para igualarnos a todos con independencia de esos rasgos. Esa es la grandeza, si se me permite la expresión, del individualismo. Omitir caracteres contingentes para, partiendo de lo que a todos nos une, que es nuestra común, nuestra igual dignidad, decir cómo debemos ser tratados. No describir cómo somos. Claro que hay blancos y negros, hay homosexuales y heterosexuales, hay africanos y italianos o españoles. Claro que tenemos identidades. Pero el universalismo, ¿de acuerdo? Normativamente lo que hace es abstraer de eso, igualar a todos para conceder a todos los mismos derechos en base a esa común dignidad. Cuando se hace mención a o se contraponen estos dos modelos, individualista de la sociedad y colectivista, y ahí, al citar el tema del despotismo oriental, y que luego también ligo con los denominados valores asiáticos para dar muestra de dos formas, por así decirlo, entre Occidente, donde surge la idea en la modernidad del individualismo de los derechos, frente a otras tradiciones como la asiática con los valores asiáticos, y cito algunos de los mayores protagonistas de esta polémica, donde critican la idea occidentocéntrica de los derechos, que hay otras comunidades que no tienen por qué funcionar a través de esa visión individualista de la sociedad y que son tan valiosas como las de Occidente, y ahí están las referencias a Amartya Sen, a Luca Bacelli, que es otro de los teóricos críticos del universalismo de los derechos en Italia, Danilo Solo. Bueno, lo que intento es contraponer estas dos visiones del mundo, ¿de acuerdo?, en el plano filosófico, pero dejando asentado un dato.
para que no haya equívocos. Hacer esta contraposición no quiere decir desatención a otras formas, a otras tradiciones de pensamiento con otras escalas de valores, muy dignas de ser tenidas en cuenta, pero que no dieron paso a alumbrar, a inventar la idea de derechos humanos. ¿De acuerdo? Es decir, son tradiciones de pensamiento donde hay valores muy estimables, pero donde el individuo no tiene la prioridad axiológica. ¿De acuerdo? Es simplemente poner de manifiesto un dato histórico, es decir, los derechos humanos pueden nacer en una tradición de pensamiento donde puede el sujeto ser el centro protagónico de esa idea. Desde luego, como decía Popper, apostar por esa idea de un universalismo de los derechos que surge en Occidente no es ignorar toda la culpa que tiene Occidente de las grandes desgracias y los grandes equívocos y atropellos contra los derechos humanos de los que es culpable Occidente. Es decir, una cosa es partir del dato histórico de donde surge esta idea y otra cosa es ignorar la historia de guerras y sufrimiento de la que Occidente es culpable. ¿De acuerdo? Desde luego que los derechos humanos, como producto de la modernidad occidental, es una contingencia histórica, pero que desde luego ya lo sabemos como estudiosos que somos de los derechos humanos, que tal contingencia es una contingencia puramente histórico-geográfica, que su vocación universal es indudable. Bien, partiendo de esa idea de cómo estas dos visiones en torno al universalismo y el particularismo, empezaba a plantear cómo esta tesis del individualismo, ¿de acuerdo?, que es sobre la que se sustenta éticamente la democracia como el sujeto, el centro del planteamiento democrático, veía una serie de incompatibilidades que surgen entre el universalismo y los partidarios de una aproximación multiculturalista del asunto, que ya saben que los multiculturalistas, a grandes rasgos, no todos, aunque hay versiones liberales del multiculturalismo, pero a grandes rasgos los multiculturalistas no proponen tanto seguir una estricta vía del universalismo de los derechos, sino más del reconocimiento de las culturas en sus particularidades, todas ellas ricas y dignas de salvaguarda. Bien, que las aspiraciones universalistas y el paradigma del multiculturalismo pueda conciliarse es algo sobre lo que se ha discutido y se sigue discutiendo, y ahí tenemos rendida prueba en las obras tanto de Rawls, la idea del consenso por superposición apunta hacia allá, sobre la idea del multiculturalismo, bueno, que parte de un liberalismo igualitario en la obra de Brian Barry, Schachar, la idea de las jurisdicciones multiculturales, ¿de acuerdo? De llevar el plano del pluralismo jurídico al tema de las diferentes comunidades en un territorio.
la democracia deliberativa, una fuerte componente de democracia deliberativa para deliberar lo que Benjamin llama los diálogos culturales complejos, es decir, la idea de la ciudadanía diferenciada, el multiculturalismo liberal de Kymlicka, muchas propuestas que han tratado de conciliar el paradigma del universalismo con el multiculturalismo. En todo caso, creo que hay algún aspecto, a pesar de estas terceras vías que intentan salvar lo que hay de bueno en el liberalismo y lo que hay de bueno en el multiculturalismo y hacer algún balance intermedio, creo que hay alguna incompatibilidad que no se puede pasar por lo alto. Y que es a mí, a lo que me refería al principio, que es lo que más problemas me causa al tratar de estos temas, y es la idea de autonomía que abraza el liberalismo, ¿de acuerdo? Si al menos queremos ser consecuentes con la idea de autonomía que propugna el liberalismo, esa idea de autonomía se hace difícil cuando se traslada a las políticas del reconocimiento del multiculturalismo. ¿Y por qué? Al propio me estoy escuchando una interferencia. Superó el asunto y recordarán el paso de la persona moral que él maneja en la teoría de la justicia y ante las críticas cuando tiene que hablar de una persona política, ¿de acuerdo? No como una autonomía moral en el sentido kantiano, ya en el liberalismo político. ¿Por qué? Porque seguramente habría algunas de las doctrinas comprensivas razonables que, siendo razonables, sin embargo, algunas confesiones religiosas sobre todo, no superarían el test de la autonomía moral sólida de sus miembros. Entonces, aún así, Rawls creo que en ese punto tuvo razón de que la idea de autonomía abstracta que él sigue en la teoría de la justicia, que es la idea del sujeto nouménico kantiano, ¿no? Es decir, un ser desprovisto de fines dados por anticipado y que los fines se los da él a sí mismo, pues es un ser demasiado descarnado, demasiado desprovisto de compromisos éticos y de vínculos con su entorno, tal como toda la tradición comunitarista, desde Taylor, Sandel, McIntyre, le hicieron notar que era un sujeto irreal el que se ocultaba tras el velo de la ignorancia. Bien, lo que trato de apuntar es que si se quiere ser consecuente con esa idea universalista sobre la que se asienta la democracia liberal, al valor de la autonomía individual hay que darle un lugar destacado en caso de conflicto con la diversidad cultural. Es una propuesta que, por ejemplo, me resulta muy interesante en la obra de Anne Philip, idea del multiculturalismo sin cultura, o la de Ruth Chan, lo que llama hablar de la autonomía como un valor abarcativo, ¿no? En caso de conflictos entre la autonomía
y un valor de la comunidad, los deberes del individuo para con la comunidad, la autonomía podría funcionar como una especie de metavalor, ¿de acuerdo? Para decidir como en un segundo escalón. La autonomía sería algo así como la posibilidad de elegir las opciones vitales. Entonces, si hay un conflicto entre la opción vital que elige una mujer en una comunidad musulmana que no coincide con el planteamiento que la comunidad tiene pensado para la mujer, pues en tal caso, si queremos ser respetuosos con el universalismo de los derechos de la tradición democrática liberal, entonces hay que salvaguardar los derechos del individuo, de la mujer, por encima, como en una metaposición, por encima de los deberes de esa mujer para con la comunidad. Primero los derechos de autonomía que por encima de los deberes comunitarios. Algunos planteamientos de algunas tesis pluralistas, como las de Kiekes, Gray, Cucatas, Paregue, William Galston, han ido precisamente a poner de manifiesto esta tensión con el principio de la autonomía sobre las que los multiculturalistas liberales intentan hacer hincapié. Y cuidado que no en todas las tradiciones se da la misma importancia al valor de la autonomía como la dan los liberales, ¿no? Entonces, cuidado que ante las ilusiones liberales, dice Galston, del multiculturalismo liberal, pensando que se salvaguardan siempre las mejores soluciones dándole la razón a la autonomía, puede ser que en ese conflicto entre la autonomía y los deberes comunitarios hay otras tradiciones donde los deberes comunitarios son los que pueden tener más peso. La autonomía no es siempre lo primordial en todas las tradiciones. Bien, yo ahí a partir de los planteamientos pluralistas es donde veía que esa tercera vía que se dejaba de alguna manera de ser liberal, de desmentir el liberalismo, si no dábamos ese peso debido al valor de la autonomía. Y esto me empezaba a dar complicaciones. Es decir, creo que las tesis pluralistas, escritas aún así desde planteamientos liberales como los de estos autores, pues son una tercera vía, pero que desmiente un postulado básico del liberalismo, que es el valor de la autonomía. Poner en entredicho el valor de la autonomía, como hacen los autores pluralistas, pues me parecía que era, al final, denostar el liberalismo. Y entonces, por eso apostaba a una vía, pero que no tenía muy claro, y es lo que quería que me ayudaseis, que a mi modo de ver hay dos líneas, como eran las de la integridad física y el valor de la autonomía, que se tendrían que considerar como irrebasables en un hipotético conflicto entre los derechos del individuo y los deberes comunitarios. Es decir, en caso de conflictos entre derechos y deberes de la comunidad, creo que la línea de la integridad física, estoy pensando, por ejemplo, en los casos de la ablación genital o en los casos de la autonomía, como por ejemplo los matrimonios concertados, pues creo que esas líneas de la integridad física y de la autonomía del sujeto, del individuo, tienen que considerarse como irrebasables. Bien,
Esto no es mera divagación filosófica, ya saben ustedes, como he venido poniendo algunos ejemplos, algunas veces, la mayoría de las veces, sobre todo son las personas más vulnerables de las comunidades, por ejemplo, mujeres, niños, niñas, quienes encuentran las mayores dificultades en ese conflicto entre tomar una decisión autónoma o permanecer en la comunidad. Es decir, o aceptas el deber comunitario o pagas el coste de la salida del grupo. ¿De acuerdo? Hay el viejo debate también frente a la política de la diferencia de Iris Marion Young, ¿no? Donde el multiculturalismo podría beneficiar a las mujeres, y la contestación que empieza a recibir ya a finales de los 90 y principios de los 2000 por Susan Moller-Okin y Nancy Fraser, Javis, sobre todo Newsbound, ¿no? Donde avisan de los riesgos de que el multiculturalismo, ¿no? En el famoso capítulo de Okin, sí, el multiculturalismo, entre interrogantes, puede ser malo para las mujeres porque se están viendo las consecuencias de no situar indiscutiblemente la autonomía como el centro, ¿no? Que dar cabida a la diversidad cultural, pues hay veces que puede crear estas perplejidades. A continuación, mostraba todo este debate, como les indicaba, a través de la obra de Ana Elisabetta Galeotti, donde ella en sus primeros escritos de los años 90 partía de una idea de tolerancia. Es decir, una idea liberal, porque la idea de tolerancia tiene como destinataria a la persona individualmente considerada. Es decir, al final lo que tenemos es que respetar las identidades, ¿de acuerdo?, de raza, género, orientación sexual, de las personas, pero que no tenemos un imperativo moral de respetar las culturas, ¿de acuerdo? Es decir, lo único que merece respeto por ser portador de dignidad, en la terminología kantiana, es la persona, ¿de acuerdo? Las ideas, pues bueno, las ideas podemos compartirlas, no podemos compartirlas. Las ideas, las tradiciones culturales, podemos compartirlas, no podemos compartirlas, pero desde luego lo que siempre hay que respetar, lo que siempre tenemos que compartir es el respeto de la persona con independencia de sus creencias. Bien, Ana Elisabetta Galeotti parte de ese planteamiento, pero va evolucionando y se da cuenta, porque me viene muy bien para enlazarlo con las políticas del reconocimiento, de cómo ha transitado este tema del multiculturalismo, de aquella primera parte de la polémica, a lo que tenemos actualmente. Y Ana Elisabetta Galeotti pone de manifiesto que el pluralismo contemporáneo no es el pluralismo del viejo debate de los años 80 y 90, que era un pluralismo de valores, ¿de acuerdo? Sino que lo que ahora tenemos es un pluralismo de identidades, ¿de acuerdo? Entonces, que bueno, para los temas de de choque entre valores de personas, nos servía la idea clásica de tolerancia, ¿de acuerdo?, sustentada en el respeto hacia cada individuo. Pero ahora ya no es ese el conflicto, ¿de acuerdo?
el conflicto no es un conflicto de creencias individuales, sino es un conflicto de identidades grupales. Por lo tanto, la idea de tolerancia, que tiene como destinatario al individuo, ya no nos sirve. ¿De acuerdo? No es el destinatario de nuestro gesto de respeto, ya no es una persona con la que se choca. ¿De acuerdo? O muchas, vamos. Vamos al hecho, plantea Galeotti, que lo que es la fuente del conflicto es una identidad en su conjunto. El género, ser mujer. Eso ya no es una cuestión de chocar por una creencia en torno a una serie de valores, sino chocar por toda la identidad que hay detrás construida en torno a esa idea, ya sea el género, ya sea la orientación sexual, ya sea la raza, sea la etnia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea de tolerancia que va dirigida hacia personas se nos queda corta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No hay que respetar a las personas, sino que hay que reconocer a los grupos. Claro, esta idea de trasladar la idea de tolerancia entre personas a la de reconocimiento entre grupos, ¿de acuerdo? Que es el título, por así decirlo, del paper, de esta charla, vuelve a poner sobre la mesa el desliz, el descuido de partir de planteamientos liberales y descuidar la idea del individuo como el centro. Es decir, el destinatario de nuestra actitud no es el individuo, sino es una identidad, es un grupo, es un colectivo. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde voy? Que es el siguiente paso del que me ayudo de Apia en su último libro. Cuidado, alerta Apia, las identidades son una mentira. Las identidades son etiquetas. Etiquetas que nos sirven para agrupar, para designar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema de las identidades? Dice Apia, que al final el valor del individuo termina dependiendo de su grupo de pertenencia, de su grupo de adscripción. Es decir, lo bien o mal que le vaya a un individuo, el valor que tenga no depende de sí, sino del reconocimiento que tenga ese grupo, algo que, dice Apia, está totalmente fuera de su control. Lo que yo valgo como individuo no depende solo de mí, ya, depende de mi grupo. Ya no es la autonomía, sino es la heteronomía. Es decir, lo que yo sea no es la norma que yo me dé, sino la identidad del grupo al que pertenezco por ser homosexual o por ser negro o por ser mujer o por ser lesbiana. Es la identidad del grupo la que construye al individuo. Y eso es un riesgo. Y eso es un riesgo. Y es un riesgo porque al final, en esta idea llevada al terreno político, que es el punto que tenemos ahora, al final lo que se termina convirtiendo es en una lucha identitaria. Es decir, si lo que merece reconocimiento ya no es el individuo, sino que es el grupo, el éxito de un plan de vida de un individuo no depende solamente de él, sino depende de su entorno. Y ahí es
también parafraseando a Fukuyama en uno de sus últimos trabajos sobre la identidad, cuidado porque al final las sociedades se construyen sobre la base del resentimiento, es decir, sobre identidades históricamente vulneradas, y ahora ese rasgo de la personalidad que se ha entendido que no estaba reconocido y sobre el que se busca su reconocimiento es sobre el que se construyen las sociedades. Es decir, un rasgo que un grupo identitario percibe como que ha sido históricamente, estructuralmente vulnerado, y es ahora sobre ello, sobre lo que intenta construirse, repararse ese daño, ¿de acuerdo? Pero no deja de salir esa reparación de una herida, de un resentimiento. Bien, para ir concluyendo, lo que hacia el final proponía es que viendo el paso que se produce a nivel teórico, repito, de la idea de tolerancia a la idea de reconocimiento, de la idea de tolerancia entre individuos a la de reconocimiento entre grupos, pues al final el saldo del balance no ha salido excesivamente positivo. Es decir, a mí me cuesta ver que los derechos de los individuos estén más o mejor protegidos a través de las políticas de reconocimiento de identidades que a través de la idea de respeto de los derechos humanos que a todos nos iguala. Y bueno, por eso apuntaba hacia el final del trabajo, bueno, una humilde apuesta de recuperar la idea de recuperar la idea de respeto, es decir, pero en el sentido kantiano del respeto, es decir, como aquello que solo puede despertar un sujeto que es valioso, que es digno en sí mismo, que es el ser humano. ¿De acuerdo? Las identidades, en las identidades hay un problema de por qué no despiertan ese mismo no son capaces de despertar ese mismo sentimiento de respeto. Y tienen que ver con un tema que no voy a entrar, un tema de representación también, es decir, algunas veces las identidades tienen problemas de representación de quien habla en nombre del grupo, entonces problemas de grupos de interés, de líderes grupales, que es difícil en el panorama político de sociedades complejas como la nuestra, el entendimiento entre grupos de identidad donde no está claro quién es el portador de o quién habla en nombre de una determinada identidad. Y en esa dinámica resulta difícil cultivar esa idea del respeto. Por eso digo, lo mismo sigue siendo preferible que el interlocutor último en los casos de conflicto sigan siendo los individuos. Es decir, más que las identidades, más que los grupos, que algunas veces no se sabe bien quién representa, quién es el portavoz de esa identidad, al final el interlocutor en temas de derechos no puede ser más que el individuo último, individuo singular. Bueno, y ya hacia el final proponía que en todo caso la diversidad
es un valor rico y muy estimable, y que me parecía una propuesta quizás más compatible con la tradición democrática liberal, una idea que planteaba Bobbio del individualismo democrático, que no hay que entender un individualismo clásico a la manera libertaria, como si fuéramos átomos aislados, sino un individualismo que se reconcilia con la sociedad, pero que sigue teniendo al individuo, al hombre, a la mujer, en el centro de la reflexión. Creo que ese postulado del individualismo democrático es más compatible, nos da menos complicaciones con la idea de derechos humanos, que si al final de lo que se trata es de la mejor salvaguarda de los derechos, los constructos, los artificios, esas mentiras, esas etiquetas, esas abstracciones que nos inventamos los seres humanos para agrupar, para encasillar, pues distorsionan nuestra auténtica misión, que es la salvaguarda, la protección de los derechos de los únicos sujetos realmente existentes y que nos merecen todo el respeto, que son los seres humanos individualmente considerados. Bien, pues muchas gracias. Yo lo dejaría por ahí y... Muy bien, pues muy interesante, muy sugerente. Como siempre en el taller, vamos a abrir un turno de palabras abierto por si alguien quiere intervenir. También en el aula. Si no hay preguntas, yo quería comentar algunas cuestiones. Es muy sugerente el tema en un taller de pluralismo cultural y minorías. Viene mucho al caso. Digamos que es una evolución entiendo yo que es una evolución de tu pensamiento a partir de tu tesis doctoral, que es un desarrollo, una ampliación, un desarrollo, una profundización en elementos de tu tesis doctoral. El primer comentario tendría que ir... hay un artículo de Comanducci que distingue entre minorías by force y minorías by will. Yo lo utilizo otra terminología que es minorías sociales y minorías culturales. Es decir, hay minorías que buscan la igualdad y minorías que buscan la diferencia de forma estable. Lo que dice Comanducci es que dentro de la teoría liberal no entran los derechos colectivos, o sea, las reivindicaciones de las minorías by will que buscan... que son medidas en función de grupo, medidas colectivas, que es un poco la línea argumental que has seguido, ¿no? Las minorías culturales defienden identidades específicas de forma estable, y el problema es que la cultura es colectiva y para proteger estas identidades y estas formas culturales se necesitan medidas que son colectivas, y eso choca contra la visión individualista de los derechos. La primera idea o la primera pregunta sería ¿qué papel o cómo protegerías las minorías culturales desde tu visión? ¿Cómo se protegerían las minorías culturales? Recuerdo que las minorías culturales para Químlica son minorías nacionales, pueblos indígenas e inmigrantes. Efectivamente, Óscar, gracias por la apreciación, y continuando, porque ya estaba más o menos viendo por dónde iba el asunto, creo que sigue funcionando bien en Químlica la idea de las protecciones externas, ¿de acuerdo? Es decir, para minorías culturales, derechos de participación política, de representación en entes locales, regionales,
me parece que es algo que colectivamente protege y salvaguarda bien el credo individualista, es decir, no atenta contra la autonomía de los miembros y colectivamente protege la identidad cultural, derechos políticos, derechos de representación. Y a la par, lo que Kimlicka llama las barreras internas, ¿no? Es decir, cuidado que hacia el interior no se produzcan atropellos a la autonomía. Es decir, hay que protegerse o mejor que protegerse, desde fuera hay que fomentar la representación, es decir, mantener la identidad cultural, no desaparecer, que no se extinga la identidad cultural, y para eso hay que estar en el plano político, pero a la par, sí somos liberales, demócratas liberales, internamente, que la autonomía de los miembros individuales, ya no a nivel de grupo, individuales, se mantenga. Yo creo que esas dos medidas, protecciones externas, representación, eso, vía identidad cultural, salvaguarda. Y internamente, que no haya menoscabo de la autonomía de los miembros de la comunidad, creo que al menos es una primera aproximación. Bueno, es curioso porque el ejemplo que suelo poner a mis estudiantes de protecciones externas es la inmersión lingüística. O sea, que los hijos de los inmigrantes en Quebec estudian en francés, con lo cual esa es una medida en función de grupo que es iliberal y viola derechos, pero es una medida en función de grupo, con lo cual si estás de acuerdo con eso, eres más multicultural de lo que pensaba, porque creía que estabas más en la línea liberal, individualista. Si te das cuenta, he evitado precisamente el tema del lenguaje. No, derechos políticos, me parece representación política. Sí, lo interesante es ver cómo piensas, cuál es. Luego, la otra idea, has hablado del universalismo de las personas, particularismo de las culturas. A ver, el discurso típico, por ejemplo, en Democracy and Inclusion de Iris Young, que yo lo trato en un artículo de la crítica de las minorías de la democracia deliberativa, es decir, que los grandes ideales como universalismo, imparcialidad, estos grandes ideales que suelen desarrollarse en la democracia deliberativa o en determinados contextos políticos, no son neutrales para las minorías y discriminan a las minorías. Entonces, no es, a lo mejor es el caso del hombre blanco propietario, pero lo que suele ocurrir es que lo que te diría Kimlicka, o lo que dice Kimlicka en el contexto de lo que has comentado del artículo de si el multiculturalismo es malo para las mujeres, en ese libro, Kimlicka dice, para las feministas el sujeto es un hombre, para los multiculturalistas el tema es que el hablante tiene una lengua determinada, es decir, no es neutro. ¿Cómo sales al paso de la crítica de que ese universalismo de las personas no es neutro? Vamos a ver. Ahí me apoyaría quizás en la idea de Nagel, del punto de vista en ningún lugar. Es decir, la neutralidad en sí misma ya es una toma de postura, claro. Es decir, la neutralidad liberal, desde el momento que tú fomentas el no hacer nada, o la no injerencia o el ser neutral, ya es una toma de postura. Es decir, que no hay nada tampoco neutral como el decidir ser neutral. Es decir, yo ya he decidido ser neutral y desde el momento que he tomado una decisión he perdido la neutralidad. La idea de Nagel para superar esta paradoja, yo creo que nos puede servir. Cuidado, la idea de
él prefiere la idea de imparcialidad, ¿no? a la de neutralidad, que bueno, ahí también hay algún matiz. La idea de imparcialidad lo que nos diría es, cuidado, no es tanto no decidir, no hacer nada, sino decidir como si todos los puntos de vista estuvieran en la misma posición situados, ¿no? Es decir, la imparcialidad liberal lo que te haría es, no, usted no piense como si fuera un hombre blanco propietario o si fuera una mujer afrodescendiente, no. Es decir, la imparcialidad liberal lo que hace es subirte a un escalón superior y es el no lugar. Es decir, decidir todos los puntos de vista, pero no desde ninguno en concreto. No decida usted como hombre blanco, occidental, propietario, tal. No, es decir, es un punto de vista totalmente deslocalizado, es un no lugar. Entonces, me parece que ese escalón, que es un escalón, lógicamente, teórico, es una ficción, pero bueno, que nos puede servir para situarnos, no tengamos en cuenta ningún punto de vista en concreto, no es mejor el de esta identidad o el de esta otra, sino ninguno. Adoptemos un punto de vista situado un peldaño por encima. Bueno, es muy buena respuesta, pero esto me recuerda a la polémica liberal comunitarista. Quiere decir que eso es Rawls en la posición original, o Kant, los seres nominales, frente a los comunitaristas que le dicen, sí, oiga, pero yo tengo estas características, yo me defino por estas características que claro, forman parte de mi identidad, ¿no? Bueno, dos cosas breves y luego vamos a abrir un turno de palabras a ver si... Las dos cosas breves es, has hablado de individualismo moral, lo cual está muy bien, pero hay una distinción entre individualismo metodológico e individualismo moral. O sea, que todo pueda ser reducido a términos entre individuos o bien que el última instancia de juicio sean los individuos. Has dicho bien que es individualismo moral. Sí. Y luego has hablado de que Hegel tiene escritos racistas, pero Kant tiene escritos racistas. También, y misóginos. Sí, sí. Y misóginos. Por ejemplo, la antropología de Kant pues tiene escritos misóginos y hay escritos racistas en Kant. Tiene una teoría de las razas y dice cosas bastante despectivas sobre los negros. Sí, ¿no? Sí. Hay una mano levantada de María Candelaria Quispe. No sé si abras tu micrófono, ¿te vamos a oír o no te vamos a oír? A ver, lo intentamos. Hola, buenos días. Si no, dilo por el chat. Ah, no me escuchan. María Candelaria. Perdone, ¿no me escuchan? Ok, lo digo por el chat. Cande, no te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. ¿Hay algún problema? No, Juan, perdone, no me escuchan, ¿no? Sí, como que no se escucha de acá de los que estamos en línea hacia las que están presencial. Vale. Ahora lo vamos a poner en el aula. O con ese ordenador, ya. Adelante. ¿Ahora sí? Sí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, profesor Oscar Pérez. Muchas gracias por permitirme participar desde Perú. Yo en realidad concuerdo mucho con lo que al final dice mi querido y respetado Jesús Ignacio, decidir desde un no lugar, pero lo que me preocupa es que al decidir desde ese no lugar, siempre ganan los que sabemos que van a ganar y pueda que pierdan los que sabemos que van a perder. Entonces, eso igual me preocupa. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo quería, yo quería preguntar más bien una cosa bastante básica. En el título de la ponencia, está en tono de pregunta si tolerancia entre personas o reconocimiento entre grupos. Entonces, yo quería, más bien es una pregunta básica, si podías ampliarnos un poco el concepto o la idea de reconocimiento que manejas un poco, porque sí me interesa mucho, porque estoy pensando en qué, por ejemplo, estoy pensando en una cosa muy práctica que diariamente tengo que trabajar y es la discriminación sistemática que
evidentemente ahora se ha visto en este contexto de conflicto político fuerte, las balas en el Perú han sido destinadas y sin ningún problema en 2 zonas quechohablantes, en mi pueblo de Juliaca y en Ayacucho. La Constitución peruana reconoce el derecho al uso del propio idioma, reconoce que es un país multicultural, pluriétnico, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno advierte los procesos judiciales a los que son sometidos las mujeres, tanto por la comisión supuesta de algún delito o cuando ellas recurren a acceder al sistema de justicia, el sistema de justicia es occidental absolutamente, el juez, la jueza, la perita, el perito, la policía, la enfermera, el médico, el enfermero, nadie conoce el idioma de estas personas y hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional en las que se declara la nulidad porque ni siquiera se le preveyó un intérprete y menos, por supuesto, los señores jueces o las señoras juezas conocen el idioma indígena de la zona en la que están juzgando. Entonces, en esa línea me importa mucho la teoría del reconocimiento. O sea, creo que Fraser trabaja de una manera, pero me gustaría por eso entender adecuadamente este concepto. Muchas gracias, Jesús Ignacio. Gracias, Cande, a ti por intervenir y ante todo un gusto saludarte y espero que te encuentres bien. En torno a la primera cuestión que planteas, sí, sé que el contexto y algo también dejaba ahora mismo apuntado Óscar, ¿no? Es decir, sí, pero yo tengo unas determinadas características y usted me dice que soy un ente abstracto, de la idea de la abstracción de la autonomía liberal, ¿no? Entonces, al final no me soluciona el liberalismo el problema. Ahí no la excusa, sino la explicación más fácil que al menos salva las espaldas de los liberales y que algo dejaba apuntado, es que, bueno, es una propuesta normativa. Es decir, claro que hay que darle la razón a todos los comunitaristas con que todos tenemos una mochila de lealtades, compromisos y estamos situados, ¿no? En contextos. Pero bueno, si precisamente lo que queremos es igualar a todos en la titularidad de derechos, creo que está bien la estrategia de hacer abstracción de esa mochila, aunque descriptivamente tenemos lealtades, pero está bien hacer una abstracción y considerar a todos un deber ser en pie de igualdad, ¿de acuerdo? Yo creo que eso al menos a nivel normativo puede funcionar la estrategia de la abstracción. Ojo, que está bien el tirón de orejas comunitarista, oiga, pero las personas son de carne y hueso y tienen lealtades, tal. Sí, pero es que yo no estoy diciendo que no las tengan. Lo que estoy diciendo es cómo deberíamos de tratarlas, es decir, como entes abstractos, todos iguales, para poder reconocer a todos los mismos derechos. En cuanto al tema de la política de reconocimiento, iba a decirte algo a través de quien ya has citado también, de la polémica entre Honneth y Fraser, si mejor redistribución o mejor reconocimiento. Hay y que te puede ser útil para la práctica de la que hablas. Hay determinados casos que lo mismo se pueden solucionar mejor vía redistribución, que se trata más de una mejor política de redistribución que de una política de reconocimiento. El ejemplo que se utiliza con el caso del pañuelo, del velo islámico, pues lo mismo no es tanto un asunto de reconocimiento de la identidad, sino un asunto de que al final
los asuntos conflictivos, es decir, los asuntos donde ha habido problemas con mujeres musulmanas, da la casualidad que tienen determinada situación socioeconómica vulnerable. Entonces, lo mismo, a donde tienen que ir las políticas es una mejor redistribución de los recursos económicos, ¿de acuerdo?, que a una política del reconocimiento. Y en torno a lo del pluralismo, bueno, yo creo que la idea, y ahí Óscar sabe bastante del tema de los acomodos razonables, hay una jurisprudencia ya muy interesante donde, bueno, hay determinadas prácticas que hay que analizar en en contextos multiculturales y donde la respuesta correcta o más adecuada tiene que ver con esa posibilidad de acomodar a la situación que menos trágica, menos traumática para la persona vulnerable. Es decir, llegar a la mejor solución posible, que no es una solución tajante ni definitiva, ni que algunas veces un cumplimiento del pie de la letra de la ley nos llevaría a un resultado quizá más controvertido, pero acomodar al contexto esa decisión judicial, pues lo mismo nos da una solución un poco más justa, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Más intervenciones? Sí. Bueno, encantado de que estés aquí otra vez, Jesús, y que me alegraría poder escucharte en la conversación. Habla fuerte o ven aquí. Sí, son un par de comentarios. No, pero es para el vídeo. Gracias. Muy buenas a todos. Simplemente decía que encantado de que Jesús Ignacio esté aquí en la clase tercero de nuevo. Y en primer lugar, aprovechando que al inicio has pedido el favor, ¿no?, de algún comentario que te ayudara a ordenar el texto, yo creo que hay un momento en el que citas a Vitale para interpretar a Taylor, y creo que ahí es interesante citar el trabajo de Taylor en el que, si no me equivoco, se llama Comunitarismo y Liberalismo Equívocos, el debate entre liberales y comunitaristas. Ahora te doy la cita específica, pero ahí él distingue entre cuestiones de defensa y cuestiones ontológicas. Es decir, entre cuestiones que tienen que ver, que son metafísicas, que es lo que tú citas, y cuestiones que tienen que ver con la defensa que uno hace de derechos individuales o derechos colectivos y cuál tiene primacía entre sí. Vitale hace una interpretación en la que entiende que una posición ontológica o metafísica lleva irremediablemente aparejada una posición de defensa, que en este caso los comunitaristas sería una posición de defensa de derechos colectivos, aparejada a una fenomenología de la identidad de la construcción comunitarista, digamos. Y lo que dice Taylor es que ambas cuestiones están separadas y que se puede explicar la cuestión ontológica de una manera y que eso necesariamente no nos tiene que llevar a una posición específicamente de lo que se entiende comúnmente como comunitarista, ¿no? Entonces, los términos comunitarista y liberal son términos confusos porque mezclan estas dos cuestiones y él lo que dice es que ninguna nos vale específicamente porque, bueno, lo que hay que hacer es intentar superarlo. Entonces, yo creo que eso, para el debate que estás tratando de establecer, te puede venir bien ese trabajo. Y la segunda es más una pregunta que yo no he podido leer el trabajo de Galeotti, pero me ha parecido muy interesante. Y lo que te quería plantear es si no consideras que tiene cierto sentido la distinción o la evolución que ella reconoce en el tipo de debates que estás planteando y que yo creo que en tu texto los tratas conjuntamente y a lo mejor sería interesante hacer caso a esa distinción entre el debate que se tenía en cuenta en los 80-90 y que a lo mejor era más de cuestiones culturales, lingüísticas y demás, y otras cuestiones que aparecen en tu texto, como puede ser la cuestión de género, la cuestión de homosexualidad o LGTBI, cuestiones de los negros, el Black Lives Matter en América, y que a lo mejor esas cuestiones no tienen tanto que ver con las cuestiones culturales de choque cultural,
en el que a ver cómo acomodamos una serie de planteamientos que no engarzan con la tradición liberal occidental o europea, como queramos denominarla, sino que tienen que ver más con personas que se han quedado atrás en la batalla y que lo que están utilizando quizás estratégicamente es una cuestión de lucha de grupo para poder alcanzar sus derechos y que se les reconozcan de manera individual, pero es una lucha estratégicamente colectiva o de grupo, no necesariamente que se fundamente, que también lo sabrá, pero me refiero, pero el Black Lives Matter no es necesariamente de reconocer unos derechos específicos para el colectivo negro, sino que el valor de la autonomía a ellos no les ha llegado. Entonces, lo que pretenden es esa batalla llevarlo por esa vía. No sé si merece la pena establecer la distinción. Gracias, David, por los comentarios y tomo nota porque efectivamente van a los puntos que tengo que pulir, que ordenar y que os pedía ayuda porque van exactamente al centro de lo que apuntas. El debate que mantuvieron Taylor y Vitale, me tomo la referencia porque es verdad que ahí Vitale él mismo lo reconoce, parte de un postulado, si se quiere, excesivamente liberal clásico. Es decir, en el sentido de que todo lo que sea añadir a la doctrina liberal clásica cosas que van más allá de ser unos meros límites al poder muy escuetos, pero eso es el liberalismo, él lo rechaza. Entonces, es una postura muy exigua, es decir, que pide muy poco, es decir, no le exige grandes cosas al liberalismo porque parte de la premisa de que el liberalismo no es más que eso, que límites negativos al poder, es decir, fronteras de no interferencia. Entonces, y eso yo creo que Vitale lo vio así y de ahí es la falta de entendimiento con los comunitaristas y con Taylor. Y efectivamente, por una cuestión de espacio del paper, no desarrollo más, que sí está muy bien desarrollado en la obra de Galeotti, donde se ve que ella empieza en los 90 con una idea de pluralismo valorativo, ¿de acuerdo? Es decir, claro que ha cambiado la lucha, es decir, esto ya no es el tema de la diversidad cultural, sino de la diversidad de identidades. Es decir, ya no es la incompatibilidad, el debate sobre la incompatibilidad y la inconmensurabilidad de los valores a la Berlin, ¿de acuerdo? Sino ahora se ha cambiado el plano del debate. Es decir, ya no es un choque entre los valores, entre las creencias, tal, sino entre esas identidades históricamente vulneradas. Entonces, sí, efectivamente, voy a profundizar, aclararlo más bien, porque en eso se va la pregunta del paper. ¿Tolerancia o reconocimiento? Pues bueno, lo que dice Galeotti, la tolerancia nos servía cuando lo que había que tolerar eran disputas entre valores, ¿de acuerdo? Entonces, al final, la tolerancia lo que hace es dirigirla a una persona con la que discrepas en torno a valores, pero quizá la idea de reconocimiento hacia la que ha avanzado Galeotti en su último trabajo, que ahí cito sobre tolerancia como reconocimiento, es precisamente porque el debate ha cambiado. No es una lucha cultural del idioma, de prácticas culturales, de tradiciones que pueden colisionar con tradiciones o con prácticas occidentales, tal. No, el debate son identidades que hacen unas reclamaciones, unas reivindicaciones históricas y que en el reconocimiento de esa identidad grupal surgen complicaciones con la idea de
con la idea del liberalismo de reconocer solamente a individuos, no a grupos. Entonces, voy a añadir alguna idea más, porque creo que es un tema que además a nivel de filosofía es donde más se puede profundizar en el cambio del pluralismo de valores, es decir, que ya no es tanto de valores, sino como de identidades. Ahí ha habido un tránsito que es el que motiva este cambio, ¿no? Bueno, pues para mí está siendo muy interesante, muy clarificador este taller, esta sesión. Quería comentarte 3 cosas breves sobre el trabajo, también en la línea un poco de David, ¿no? De cosas que... la primera es que insistes mucho en el concepto de autonomía, que es un concepto clave en liberal, has puesto como referente a Kant, pero supongo que para tu argumentación no te merece la pena, pero sabes que la contraparte es la autenticidad, el texto de la autenticidad de Taylor, digamos, de que la moralidad es heterónoma y digamos, esa insistencia en la autonomía y que la autonomía proviene del propio sujeto, la fuente de la moralidad, digamos, lo que yo planteo, digamos, deberías plantearte si eso es un principio tan fundamental o tan central en... Ya sé que para el liberalismo lo es, para Kant lo es, para Stuart Mill lo es, pero si las críticas que le hace Taylor al principio de autonomía o sea, ¿en qué línea o qué calado te parecen? La segunda cosa es que cuando has estado planteando esta visión, este tercer género, o sea, estos autores que te parecían, no sé cómo los has llamado, que... Tercera vía. La tercera vía... a mí me ha recordado las restricciones internas de Kymlicka. Sí. Pero entonces ya no eres un liberal igualitario. Eres un culturalista liberal, estás aceptando mucho. Bueno, o sea, claro, puedes aceptarlo perfectamente, eso está dentro del debate, pero en mi mapa, digamos, ya te has pasado del liberalismo igualitario a otra posición. Entonces, bueno, que clarifiques ese punto, digamos, ¿qué separa a esos autores que has mencionado de las restricciones internas de Kymlicka, ¿no? Y luego la tercera punto es una cosa que a lo mejor te interesa de un trabajo que tengo yo. Cuando has hablado de los límites de la integridad física y de la autonomía, me ha recordado un caso que yo utilizo mucho en las clases y que tengo un paper que te puedo pasar sobre el caso del fuete. Ah, no lo conocía. Sí, en Colombia, la práctica tradicional de castigar con el fuete, con el látigo, 20 latigazos. Entonces, la Corte Constitucional colombiana tiene que decidir si es trato inhumano y degradante castigar con 20 latigazos en una comunidad indígena. Y la Corte Constitucional dice que no, y no va contra la dignidad humana y no es trato inhumano y degradante. ¿Tú esto dónde lo sitúas? ¿Es un límite para la integridad física? Gracias, Óscar. Algo apunto ahí sobre el tema de la ética de la autenticidad de Taylor, la idea del marco de referencia. Claro, al final el horizonte de significado para Taylor, el encuentro donde el ser humano se identifica, se conoce, se autopercibe, es en su relación con la comunidad, donde se vuelve auténtico, donde descubre su yo personal, pero efectivamente, como apuntabas, si nos situamos más del lado de la autonomía, aquí estamos metiendo bases heterónomas en la construcción del yo. Y bueno, en algún punto, no todas las normas o todas las costumbres o identidades que vengan de fuera respetarían el principio de construir uno mismo su personalidad autónomamente, ¿no? Es decir, que ante el conflicto entre las normas que uno se da a sí mismo y las normas que nos vienen impuestas desde fuera por mantener una homogeneidad moral, es decir, de que los miembros de una
comunidad, mantener una determinada forma, unas determinadas esencias, pues bueno, choca un poco con la idea de autonomía en el sentido, como sacabas de Stuart Mill, de los caracteres más originales, pues son los que nos sirven, los que nos siguen la norma del grupo, ¿no? La tiranía de la mayoría. No sé si soy culturalista, liberal o no. El problema que me surge con el texto, esta apuesta por la autonomía a la químlica o a la forma de Raz, es no caer en otro perfeccionismo, en el perfeccionismo de la autonomía. Es decir, cuidado, si ha salido por aquí el tema de la neutralidad, de la imparcialidad. No, si ser liberal es no querer tocar los valores, usted está haciendo una gran apuesta ya por un valor, ha perdido su imparcialidad, por el valor de la autonomía. Pero bueno, yo creo que desde el liberalismo no es no hablar de valores, no es vaciar la doctrina liberal de valores. Claro que en el liberalismo hay valores y el de la autonomía tiene un papel primordial. Es decir, que tampoco veo ningún problema ni se desmiente el liberalismo por hacer una apuesta por el valor de la autonomía. Es decir, creo que desde el liberalismo no es no hablar de nada que huela a valores para mantener una postura claramente imparcial liberal, sino se puede hablar de valores y creo que el de la autonomía tiene un lugar primordial. El caso de los latigazos y de Gambuel, ¿cómo se llamaba? Gamuel. El joven Gamuel, el de los latigazos, que algo me suena y que... Porque es que creo recordar que Rodolfo Vázquez también trabajó en un libro sobre teorías contemporáneas de la justicia, pone este ejemplo precisamente para ilustrar la polémica Hart-Devlin sobre los cuidado con proteger la moral comunitaria que hay veces que no son, las comunidades no son entes angelicales de pertenencia y hay más cosas, ¿no? Bueno, lo podemos llevar por un lado de acomodos razonables. Quizá los latigazos es la práctica comunitaria que se relaciona mejor con la pena que había que imponer en este caso, y el mayor sufrimiento hubiera sido someter a esa persona a la jurisdicción nacional, es decir, a una pena de cárcel. Eso hubiera sido mucho más atentatorio a la diversidad cultural que los latigazos reconocidos en la comunidad. Creo que por ahí irían los tiros. Hay veces que esa práctica puede ser más respetuosa con el valor de la diversidad cultural que someter a alguien a una jurisdicción nacional que reconoce como ajena. Muy bien, muy interesante. Tengo una última intervención y luego si hay una última palabra y tenemos que acabar porque ya es el tiempo. La última intervención es sobre precisamente el título del seminario, Tolerancia entre personas o reconocimiento entre grupos, y es un poco lo de Honeck, ¿no? Es decir, ¿por qué hay que reconocer? Hay que reconocer porque hay un no reconocimiento. Es decir, cuando se habla de las personas pertenecientes a las minorías, se utilizan prejuicios y estereotipos. Hay un estigma con las minorías, hay un misrecognition, ¿no? Y entonces hay que hacer una política de la diferencia, hay que afirmar en positivo las características de la identidad. Esta falta de reconocimiento promueve la política del reconocimiento o la necesidad de reconocimiento. Pero lo que planteo como duda es si esa política de reconocimiento puede ser de bases individualistas o ha de ser colectiva. Se reconoce como perteneciente a un grupo.
Entonces, de ahí surge la lucha por el reconocimiento de las minorías. Pero hay un problema que lo has mencionado, aunque no lo has llamado así, que es el esencialismo. Es decir, que perteneces a un grupo y consideran que tienes todas las características asociadas con ese grupo. Entonces, hay mucha dinámica, digamos, esencialista y antiesencialista en las cuestiones de las políticas de la identidad. Esa era la última. Gracias nuevamente, Óscar. El problema, y creo que aquí, en vez de a los liberales, hay que achacarlo un poquito más al multiculturalismo, el problema de poder, o al menos el riesgo de que se puedan esencializar las culturas, o en el caso de del reconocimiento, los grupos, de esencializar, reificar, petrificar culturas o grupos, cuando en realidad lo que tenemos es una historia continua de hibridaciones, de mestizajes, de mezcolanza. Es decir, las culturas no son bloques estancos, no se pueden encorsetar como si no hubiera injerencias y alteraciones, ¿no? Por lo tanto, creo que el problema en el que se puede incurrir algunas veces con las políticas de reconocimiento a la hora de reconocer un grupo es considerar que un grupo tiene unas características dadas inmutables, es decir, se esencializa efectivamente. Cuidado, porque en esa política del reconocimiento va la contrapartida. Cuando reconoces la diferencia, la estás de alguna manera ¿cómo debo decirlo? Solidificando. Es decir, que lejos de alcanzar una igualdad donde esa diferencia vaya desapareciendo, al protegerla la blindas. Y en alguna medida el estigma permanece, ¿no? Eso es un riesgo, un posible dilema, un posible callejón sin salida de las políticas del reconocimiento. Es decir, reconocer una identidad que ha sido históricamente vulnerada puede conllevar a la paz que el estigma, lejos de desaparecer, permanezca. Por eso algunas veces, quizá hay que interrogarse si no es mejor avanzar hacia políticas igualitaristas donde el reconocimiento se dé al individuo para que esa diferencia que históricamente nos ha diferenciado, valga la redundancia, termine por desaparecer. Es decir, ya sea el género, la raza, es decir, no que desaparezca el rasgo identitario, sino el motivo de la discriminación. Al reconocer ese rasgo como históricamente diferencial, al reconocerlo de alguna manera se bloquea y se hace más difícil, creo, que acabe, pues bueno, evitándose, que es a lo que se tendría que tender, que es a la igualdad, ¿no? Bueno, pues yo personalmente lo he pasado muy bien en esta sesión, me ha parecido muy interesante. Quiero agradecer al ponente Jesús Ignacio por sus intervenciones, por habernos brindado hoy la oportunidad de conocer pues, este artículo y discutirlo. A todos los asistentes, a todos los presentes, les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias, Jesús Ignacio. A vosotros. A todos los asistentes online y les convoco para la próxima sesión dentro de 15 días con Juan Pablo Carvajal y los derechos sociales. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante. No, ahí hay puntos que sé que